que voy a votar a quien pone siempre cambia de figurita, pero siempre Pero el que mismo no es lo capitalismo mismo. te va a pisar la cabeza. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo el gobierno que fue plebiscitado que la alternativa que había, ¿viste? No es lo mismo. No, el problema es la masa que tiene un pensamiento que va siempre hacia el mismo lugar, que un pensamiento, yo en mi caso, digamos, me parece que la clase media argentina es de derecha. Entonces es complicado porque Sí, la vos masa querés, sustenta eso. pero Pero hay que cambiarlo eso. sí, pero yo veo mucho más reaccionario el proletariado. El proletariado argentino es muy reaccionario. Hay gente que no se quiere dar cuenta de esto, ¿no? Siempre fue clerical, peronista, prejuicioso, antisemita, segregacionista, Sí, siempre lo fue, totalmente. todo el tiempo, todo el tiempo. Lo cual no le quita valor a la resistencia que hubo a la famosa Revolución Libertadora en su momento, que hubo, ni tampoco le quita valor a las camadas de dirigentes sindicales de izquierda que hubo, que ya no hay más. Citran desaparecieron del mapa. Algunos de los combatientes más importantes murieron por distintas razones, o torturados o enfermos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso fue un momento muy especial, que ya desapareció del sindicalismo argentino. Entonces lo que vos planteás, digamos, es que la libertad no existe ni va a existir. La libertad No, es, digamos, no. ningún tipo de filosofía de libertad puede llegar a ser Mirá, uno puede buena defender la para poder libertad matar. en los márgenes que te brinda lo practicable socialmente. Pero un discurso sobre la libertad no lo encuentro, más allá de que efectivamente, pero aparte, el problema de la libertad es que la libertad existe, porque no hay ningún sistema que tenga previsto todos los mecanismos. La complejidad es esa, ¿viste? Uno elige en la vida cotidiana y políticamente, pero Entonces, como dice Sartre, uno elige el ser que quiere ser. sí, pero dentro de condiciones bastante restringidas. Bastante restringida. Esta conversación también tiene condicionamientos que tienen que ver con la cultura que tenemos y con el momento en que vivimos, etcétera, ¿no? Porque no veo, no, ojalá lo hubiera, pero no. Me parece que la realidad, por largo tiempo, si uno puede prever, y prever es complicado, pero lo que hay que prever es que el capitalismo tiene historia para rato. No, ahora, ¿qué quiere decir para rato? No sabemos dónde concluye la historia, ¿eh? No sabemos. Si en la regresión a un sistema anterior, cosa improbable, o algún otro sistema, o algo que herede los viejos ideales socialistas, no lo sé, la verdad no lo sé. Pero nadie lo puede saber. Nadie lo puede saber porque no se gestó. Porque la realidad se está haciendo y no sabemos qué se va a hacer. A eso me refiero. No sabemos qué va a pasar. A lo mejor mañana mismo surge una alternativa política del país infinitamente más rica que las que están vigentes. El 2001 creó cierta expectativa de que, bueno, terminó en el desencanto, pero dejó una huella. Había cuestiones interesantes, las asambleas de barrial eran interesantes, a pesar de los delirios era interesante lo que la gente decía, ¿no? Pero viste, todo el mundo, como fue dicho, van a protestar, a pedir que se vayan todos donde a la Casa de Gobierno y a la Plaza de Mayo. A la sede del Poder les piden pero ya no les piden que se vayan todos, sino que vengan otros amos más eficaces. Cuando llegaron los otros amos, todo el mundo se... A ver, vos dirás que esto no es pesimista, como diría, no es que yo sea pesimista, sino que la realidad es pésima. Claro, sí, sí. Eso decía la realidad es pésima. Sí, sí, sí. Ahora, uno puede, está bien, a ver cómo decirlo. Bueno, Sciascia se encargó toda su vida hasta la muerte en denunciar la corrupción del sistema político italiano. Eso lo hizo incesantemente, de todos los modos posibles. Bueno, esa es una tarea civil. Está bien, es una tarea para un intelectual hacerlo, sí, sí. Vos decías recién de que la realidad que Argentina, digamos, el escenario posible hoy es en la democracia esta que tenemos, y hablaba sobre un capitalismo más en serio. ¿Lo pensás como la teoría del león herbívoro del Perón? No me acuerdo cuál es esa teoría. Bueno, del capital, que se puede domesticar al león, digamos, que no sea un capitalismo salvaje, que sea Que todo sea Suiza, digamos. por eso digo, ¿no? Suecia. Sonó Tengo a miseria. que se puede, porque la otra vez hablábamos con Ese Gruner capitalismo salvaje y casi criticaba.
es casi una redundancia, porque todo capitalismo. Claro, bueno, por eso. Se puede domesticarlo un poco, pero hacer que un león sea herbívoro, no, pero tampoco creía eso. ¿Qué decía Bruna? Decía justamente, criticando que le había escuchado a Cristina decir que quería un capitalismo en serio. No, yo no dice, dije eso. bueno, No, Cristina. que le escuchó Brunner a Cristina y se permitió el chiste. Dice, bueno, caramba, dice, los últimos 500 años el capitalismo parece que no fueron en serio. Para hacer un chiste, dice, fue un chiste de mal gusto, decía, ¿no? Pero bueno, pero creí que, digamos, lo que vos decías tenía que ver con algo de que... No, en serio no, sino buscar forma de resistencia para que el salvajismo tenga algún límite, que no es lo mismo. Claro. Claro, sí, pero siempre ha explotado y... Hasta ahora siempre ha sido así, siempre explotado y explotado. No sé, una sociedad... A ver, es legítimo pensar que puede haber una sociedad sin explotadores y explotadores, sí. Hay medios que permitan inducir a que eso en los próximos años tenga algún piso de realidad, no. Y somos nosotros. Sí, pero eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay que cambiar el pensamiento, si vos no. ¿Cómo no? Nosotros podemos cambiar rápidamente el pensamiento, lo que no puede cambiar son las realidades de los pensamientos que operan en todo el mundo, ¿viste? Las clases sociales, digo, ¿viste? La clase media... Bueno, la clase media ya dio buena cuenta de lo que hace, ¿no? Cuando apoyó a la sociedad rural. No porque el gobierno haya sido una maravilla, ¿no? Pero el apoyo a la sociedad rural con bandera roja, bueno, te das cuenta de que a dónde apunta la clase media. La clase obrera es conservadora. Pero bueno, no, ahora el gobierno está, ¿no? ¿qué? Está, ¿no? Con el campo. Pero que nunca dejó de estar. ¿Ves? No sé de qué estamos hablando. Nunca. Nunca estuvo mejor que ahora el campo. El llamado campo, porque uno dice campo y hay estratos sociales, ¿no? La realidad es la realidad que el marxismo ahí describió, y es cierto que eso es algo que no se puede renunciar, aunque hay muchos teóricos que hoy te hablan de estado de excepción, hablan de biopolítica, pero ya no hablan más de lucha de clase, y que la hay, ¿no? Innegable, la lucha de clase atraviesa todo, las costumbres, la moda. Uno puede hacer análisis desde el psicoanálisis con conceptos psicoanalíticos a través de lo colectivo. Depende que llames colectivo. Porque si lo colectivo es lo transindividual, sí, pero depende. Pero ¿qué análisis puede hacer el psicoanálisis? O sea, dar o conceptualizar a la masa desde pensamiento o desde concepciones psicoanalíticas. Mirá, lo que creo que aportó Freud con ese realismo tan agudo que tenía era la identificación del juego entre el liderazgo y la masa. Lo que él plantea en realidad es que no es que las masas consienten, las masas se identifican con el líder, luego consienten, el consentimiento es secundario. Pero ahí termina todo, porque no tiene conceptos propios para trabajar en la política del psicoanálisis. Pero te digo, a nivel... Yo no creo que se pueden usar, pero cuando yo empiezo a usarlos es algo del psicoanálisis. No es que contradigo el psicoanálisis. No se puede pensar un psicoanálisis para la masa, digamos. Siempre va a ser... No, pero por Dios, no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer el psicoanálisis una visión del mundo? No, el psicoanálisis es un campito, ¿viste? Tiene aspectos decisivos que interfieren con la realidad colectiva y punto. Ahí uno se puede plantar y sacar algún instrumento muy interesante como quien dice, una enfermedad del hígado muy interesante. Entonces se muere en lo social, digamos. En lo social el psicoanálisis se muere. No es que se muera, no. El psicoanálisis es social, pero es una dimensión de lo social. El inconsciente es una dimensión, no hay inconsciente individual, no existe. Siempre colectivo. Lo que pasa es que una cosa es la singularidad colectiva y otra el colectivo propio de la masa. Son niveles distintos. Es tan social un partido de fútbol como una entrevista psiquiátrica. En los dos casos operan mecanismos sociales, ¿viste? Freud fue claro, no hay psicoanálisis social por la sencilla razón de que no hay individual. Hablar de una psicología social es querer complementar lo individual. No existe lo individual porque no hay nada interno.
pero es una dimensión de la socialidad. Así es la dimensión de la socialidad que se estructura con el complejo de Edipo y el complejo de castración, ¿viste? Tiene que ver con la sexualidad, pero no es la socialidad de la política, para nada, ni de la religión, y menos de la economía. Desde el lugar de Lacan también se piensa exactamente lo mismo, se piensa igual. Y supongo que sí, Lacan no ha hecho ningún intento de hacer una ciencia de la sociedad ni nada por el estilo. Se ha metido, a ver, el psicoanálisis se caracteriza por ser intempestivo y se mete en cualquier lugar. En algún lugar se mete para la mierda, en otro se mete bien. Pero no hay ninguna pretensión de hacer una teoría de la sociedad. No. Hubo desarrollos sociales como el de Pichon Rivière, si se quiere, pero... Sí, pero Pichon me parece que estaba metido en una cosa muy complicada. Tomaba Bloch. Pero claro, lo que pasa es que Pichon Rivière cree en la dualidad psicología individual y psicología social. Y ahí me parece muy complicado eso, no. Además hay momentos en que él, en la obra de él, se confunde el complejo de Edipo con la psicología de la familia, y no es lo mismo, ¿viste? El complejo de Edipo es lo que cada uno elabora. A ver, mi padre no es mi padre, mi padre del que hablo en análisis. Mi padre, en su realidad de padre, pertenece al orden familiar, pero es otra cosa. Así que ahí hay una confusión que tienen todos los psicólogos sociales. Porque interpretan el psicoanálisis como una versión instintivista e individualista, entonces tienen que complementarla con algo que lo exceda. Ahí el aporte de Lacan es decisivo, pero bueno, pero no para hacer una teoría de la sociedad, porque yo creo que a los psicoanalistas la crisis de las ciencias sociales han hecho que muchos nos hayan demandado que nos convirtamos en una especie de disciplina conductora de los procesos sociales. Yo quería que Eso es impensable e imposible. Yo quería que me expliques algo con respecto a la cuestión de Lacan, cuando Lacan, digamos, le da exaltación al significante y no al significado. O sea, ¿por qué esta cuestión de, digamos, de la exaltación al significante si el significante sin significado no existiría tampoco? Bueno, eso es una vieja discusión, pero... No, yo creo que la maniobra de Lacan al respecto fue torpe. Yo creo que una noción, a esta altura, una noción parásita en el psicoanálisis, esa noción. Me parece que, de todos modos, la motivación inicial es importante, porque apunta a que, en última instancia, hay sinsentido de que la sexualidad implica un sinsentido radical. O que en todo caso el sentido se equipara al sinsentido. Y ahí sí, eso justifica el hallazgo de Lacan, pero me parece que la construcción que hace a mí siempre me pareció pobre, confusa, no hay forma, ¿viste? Si vos privilegiás el significante en desmedro del significado, te metés en un círculo sin salida, porque son dos nociones imposibles de desmontar. Lo que pasa es que algunos psicoanalistas lo utilizan para poder decir que el significante es materia, entonces, digamos, están en un plano científico. Pero es una estupidez. Eso ya es un prejuicio, porque creen que porque pronuncian la palabra materia están en toda la ciencia. No saben de qué mierda hablan cuando hablan de materia. Es más, creo que confunden materia con esto. Con la materialidad sensual. Como la confundía Lenin, por otro lado. Para Lenin la materia era lo que estaba fuera de la conciencia y que los sentidos captaban. Disparate. Pero de todos modos, ¿vos te ponés del lado kantiano o entendés No, que hay yo un no mundo soy ni afuera? materialista ni idealista. A mí me parece un juego ese insoportable, y confuso y demagógico. Se cree que hay que ser materialista, porque el idealismo... Mira, el idealismo ha sido... en el pensamiento ha sido de una riqueza infinita. Y en general los pensadores materialistas son una mierda. La verdad, los pensadores materialistas no sirven para nada. Marx, por ejemplo, no sirve para nada. No, Marx sí, pero decirle materialista... Pero como filósofo tampoco era lo más importante. O sea, Lo que aportó, bueno, la lectura del Capital no necesita quiero entender esto. ninguna posición materialista. Quiero Porque además entendértelo no sé porque... qué es materialismo, no sé si me explico. No, el materialismo desde el punto de vista de entender de que más allá de nosotros hay cosas, existe la cosa por existir, digamos, y... Pero eso ningún idealista te lo va a negar, ese es el tema. No, del lado kantiano te dice que yo construyo el objeto, digamos, o sea, esto yo lo construyo yo al objeto. La libertad en los márgenes que te brinda lo practicable socialmente. Pero un discurso sobre la libertad no lo encuentro, más allá de que efectivamente, pero aparte, el problema de la libertad es que la libertad
La libertad existe porque no hay ningún sistema que tenga previsto todos los mecanismos. Gente más importante murieron por distintas razones, o torturados o enfermos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso fue un momento muy especial, que ya desapareció del sindicalismo argentino. Entonces lo que vos planteás, digamos, es que la libertad no existe ni va a existir. La libertad es, digamos, ningún tipo de filosofía de libertad puede llegar a ser Mirá, uno puede buena caso, digamos, me parece que la clase media argentina es de derecha. Entonces es complicado porque la masa sustenta eso. Pero hay que cambiarlo eso. Sí, pero yo veo mucho más reaccionario del proletariado. El proletariado argentino es muy reaccionario y hay gente que no se quiere dar cuenta de esto. Siempre fue clerical, peronista, prejuicioso, antisemita, segregacionista, Sí, siempre lo fue, totalmente. todo el tiempo. Lo cual no le quita valor a la resistencia que hubo a la famosa Revolución Libertadora en su momento, que hubo, ni tampoco le quita valor a las camadas de dirigentes sindicales de izquierda que hubo, que ya no hay más. Citran desaparecieron del mapa. Algunos de los combatientes. ¿Quién voy a votar? A quien pone siempre cambia de figurita, pero siempre Pero el que mismo no es lo capitalismo mismo. te va a pisar la cabeza. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo el gobierno que fue plebiscitado que las alternativas que había, ¿viste? No es lo mismo. No, el problema es la masa que tiene un pensamiento que va siempre hacia el mismo lugar, que un pensamiento, yo en mi